Estamos contentos de que usted haya tomado el tiempo de dedicarle este día al Señor. Y usted cree que se lo está dedicando al Señor, pero el Señor ha dedicado este tiempo para usted, para que usted y yo recibamos palabra y seamos bendecidos. Siempre, siempre hay bendición donde la palabra de Dios se abra así como está, pura y sin contaminación. Estaba yo pensando en estos días, cuando salió el internet y la revolución de la web y toda la gente que podía entrar por internet, las noticias empezaron a salir en internet y muchos dijimos en aquel entonces, yo estaba chiquitico, dijeron el periódico se va a eliminar porque ya hay lo electrónico. Pero mire qué cosa, el periódico todavía sale, todavía hay papel impreso. Pero yo estaba pensando más en algo específico, que usted sabe los correos electrónicos, email, electronic mail, que es oficial, usted lo manda, no tiene que gastar papel, electricidad sí y otras cosas, pero también pensamos las cartas que nosotros enviamos, esas se van a eliminar. Y yo pensé así con un poco de nostalgia cuando estábamos de enamorados hace unos añitos allí, no hace muchito. Kendrina y yo nos comunicábamos por cartas. Ella estaba en otra ciudad estudiando, yo estaba en mi ciudad y nos enviamos cartas. A veces tardaba más las cartas y cuando yo la visitaba todavía no le había llegado lo que yo le había enviado. Pero ¿sabe qué? Con cuánto anhelo esperaba yo las cartas. Porque para mí lo más importante es quién me la enviaba y qué era lo que decía. Yo la esperaba con tanta ansiedad, buscaba el correo y ¿sabe qué? Esas cartas venían perfumaditas. Qué cosa tan bonita. Y les comento algo. Yo lo dije aquí una vez también, hablando aproximadamente cerca del mismo tema, que fuimos hace unos años a Venezuela y abrimos el baúl y encontramos muchas de esas cartas. Pero yo también le echaba perfumito a la mía, ¿sabes? Todavía estaban olorosas a perfumes de aquel entonces. Imagínense qué buenos son esos perfumes. Sí. Pero qué emoción recibir una carta que usted espera en el correo y ve quién la envía y después qué es lo que contiene. Se emociona uno más. Cartas de amor. ¿Quiénes han recibido aquí cartas de amor alguna vez? A ver, levante la mano. Oye, los demás como que, pobrecito, yo los compadezco. O son muy tímidos. ¿Sabe que también estando acá en este país, cuando vino esta debacle de la situación económica y de los mortgages, usted sabe, los préstamos que uno tenía empezaron a darnos sin misericordia? Y estuvimos a punto de perder nuestro mortgage y todo lo demás. Y bueno, pasamos cartas y todos los intereses que habían subido. Y me dijeron, usted va a recibir una carta del banco. Y yo, bueno, vamos a ver la decisión. Y la hipoteca, debo decir correctamente, tenían dos préstamos. Y uno de ellos me llegó la carta. Y con cuánta ansiedad yo agarré esa carta. Era una carta del banco. Y yo la abro y empiezo a leer. La leí como 10 veces, porque no lo podía creer. Pues me habían dicho, le escribimos después de considerar su caso y su hipoteca de tanto, no voy a decir tanto para proteger a los inocentes, ha sido borrado, ha sido perdonado. Yo no lo podía creer. Yo se lo llevé a otras personas, amigos, abogados, yo no sé, una carta legítima. Bueno, la carta que me llegó era una carta de buenas noticias. Me habían perdonado una parte de la hipoteca. Eso fue una alegría tremenda. No sé, la mano de Dios allí, no, eso sabrán los que saben de esto, pero eso fue una buena noticia. Luego tuvimos nosotros una ocasión en que estuvimos con la situación migratoria, ya se nos estaba acabando el tiempo y el Departamento de Labor en ese momento no dio respuesta. Y esa vez fue un correo electrónico, una carta electrónica, y después me llegó la carta por correo. Pero cuando ya nuestras esperanzas se habían ido,
Ustedes se acuerdan la famosa frase, you got a mail. Tiene un email, llegó un correo electrónico del Departamento de Labor que decía, señor Gilberto Torrens, caso tal, tal, tal. Su caso, de paso, había sido cerrado y había sido rechazado porque ya había pasado mucho tiempo y alguien no hizo una firma. Bueno, X, otra cosa. Nos dijeron, su caso ha sido reabierto y ha sido aprobado. ¡Oh, wow! Dos cosas. Lo abrieron porque estaba ya tirado. Y no solamente lo abrieron, lo aprobaron. Después me llegó la flamante carta, que todavía la tenemos guardada, por cierto. Son cartas de buenas noticias. Vimos cartas de amor, carta de trabajo, carta del banco, carta de buenas noticias. Yo no sé, usted a lo mejor ha recibido cartas y hay muchas cartas que recibimos junk mail, que son basuras, ¿verdad? Esas sí, nadie las quiere. Pero, ¿sabe que en esta semana hemos estado viendo algunos envíos? Usted estuvo pendiente y todo el mundo estuvo pendiente acerca de estos paquetes. Fueron cartas que enviaron, cartas, pero fueron paquetes, por dirección, remitente y un destinatario. Fueron hallados paquetes bomba, uno en Florida, otro en Nueva York, después se encontraron más en California, a un millonario, después a otro partido, todo el Partido Demócrata. Las autoridades pudieron interceptar estos envíos sospechosos. En total llegaron a 14. Yo no sé si hubo más últimamente, pero eran correos que llegaban. Imagínate un paquete. Usted cuando empieza una carta no puede traer mucho, pero cuando es un paquete, todo el mundo, wow, ¿de quién es ese paquete? ¿Cierto? Y tremendo paquete. Identificaron al sospechoso, que él envió 14 paquetes bomba. El señor se llama César Sayoc, 56 años, no es latino, arrestado de mandar artefactos explosivos y enfrenta 48 años de prisión. Así que o sale viejito o muere en prisión, pero es un delito federal. Y lo que me llamó la atención, ahí vemos la camioneta que él usaba, el rostro del señor, las calcomanías que tenían que inducían o llevaron a pensar, es algo extraño, porque tenía calcomanías bien amenazantes para muchos políticos. Pero hasta ahora, las autoridades intentan determinar si los dispositivos estaban diseñados con la intención de explotar, porque, oiga, tenía toda el ingrediente para que explotaran. Pero ellos no saben si fueron nada más enviados para explotar o para sembrar miedo, ya que ninguno de ellos llegó a explotar. Pero quedó esa duda, ¿el Señor mandó eso para que explotara de verdad en la cara a quien lo abriese? ¿O nada más tenía la intención de asustar? De manera que estas cartas o estos sobres son cartas que dan temor. Cartas que amenazan. Y usted puede tener muchas cartas que recibe. Cartas de amor, como dijimos. Cartas de mortgages o de hipotecas. Cartas de buena conducta. Cuando usted va a un trabajo, le pide una carta de buena conducta. La famosa carta que le envían a la escuela cuando usted estudia. Esta carta la mandó de la dirección. Ay, papá. Pero estas cartas que dan temor. Y saben que hablando de cartas, nosotros mismos somos una carta, ¿sabía? Aún sin ser creyente, cada persona es una carta. Ahora, algunas son cartas que están escritas que no se entienden mucho, ¿no? Porque actúan de una manera, o piensan de una manera, o se ven de una manera, pero su resultado es otro. Pero el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, dice esto: ustedes son nuestra carta. Él está hablando a los creyentes y les dice, son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Y esto se lo escribe a los creyentes en Cristo, pero yo les dije, todo el mundo es una carta. Usted anda por el mundo. Ahora hay cartas que son difíciles de descifrar, porque hay personas que se han criado por trauma o por lo que sea, que su rostro no compagina con lo que está pensando. Usted no ha visto personas que son muy serias y son tremendos jugadores, arañadores, echadores de broma, como le llaman. Ay, pero se ve muy serio. No, pero no los conoces muy bien. Y otro al contrario,
usted lo ve con una sonrisita. Y ahí, papá, líbrame del agua mansa. No, mansa, porque de la brava me libro yo. O sea, que tú lo puedes conocer. Pero hay personas que son claros el mensaje que ellos quieren dar a la gente. Intimidar, o otras personas que son humildes o sencillas. Eso es para meditarlo. Pero el apóstol dice que el creyente es una carta leída. Y no es leída por algunos. ¿Dónde dice allí? Todos los hombres. Y esto nos habla del testimonio, nos habla de qué somos, qué decimos al mundo, qué es el mensaje que estamos dando a los demás. Piénsalo un poquito y no tienes que respondérmelo. Pero piensa a sí mismo y di, bueno, ¿qué carta estoy yo? ¿O qué tipo de carta soy yo? ¿Qué estoy dando a entender a los demás alrededor de mí? En mi trabajo, en mis estudios, en mi hogar, con mi esposo, esposa, novio o novia o lo que sea, compañeros de trabajo. Soy una carta leída. Pero mire, hemos visto varios tipos de cartas, ¿cierto? Pero esta carta que encontramos en la Biblia, porque hay muchas cartas, en la Biblia hay muchas cartas. Y esta carta que vamos a ver ahora es una carta que envió el rey David. Y esta carta, lejos de ser una carta de amor, es una carta de muerte. Y esta carta que el rey David envió está en 2 de Samuel 11 y dice así, 2 de Samuel 11, venida la mañana, escribió David, el rey David, a Joab. Joab era su capitán del ejército. Estaban en ese momento en plena batalla. Él dijo, la cual envió por manos de Urías, Eteo. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Wow, parece mentira. Esto lo escribió el rey David. Cuando dice venida la mañana, y ahora lo vamos a ver, el rey David tuvo tiempo de pensar esa carta. No fue algo que se le ocurrió, déjame escribir esa carta rapidito. Ven, Urías, llévate esto. No. Fue algo planificado. Cuando dice venida la mañana, ya había pasado una noche. Ya había habido un tiempo que él estaba meditando en esto. Él la escribió, no la mandó a escribir, ni la bajó por internet de un modelo. Él la escribió de su propio puño. Y para Joab, de paso, se la da a Urías, que es el mismo protagonista de la carta, a quien él quiere que pongan en lo más recio de la batalla. O sea que esta carta, aparte de ser de muerte, es una carta de traición, de confianza, es una carta de manipulación, es una carta de alevosía, es una carta de intento de homicidio, y finalmente hizo el homicidio. Esto lo escribió el rey David, una carta de muerte, y se la dio al propio hombre. Imagínense el contentico, uy, el rey me dio esta carta para yo llevarla a Urías, venga acá, me la puso aquí en su bolso, y se fue en caballo rapidito, bueno, no sé si en caballo, se fue rapidito a entregársela a Joab. Mire, Joab, mi rey y mi señor, entreguen esta carta. Ahí está. Cuando lee esa carta, la carta dice, mátame a este señor que te envió la carta. ¡Wow! Ahora, esto, mis amados hermanos, constituye el periodo más oscuro de la vida del rey David. De hecho, fue la metida de pata más grande que pudo tener el rey. Como algunos dicen, la única mancha que tuvo en su escudo de rey victorioso, de rey guerrero, fue esta. Pero no ocurrió nada más la muerte y la mala intención. Hubo cosas allí que muchos saben, pero queremos aprender lo que hay detrás de esta carta. No nos interesa el material de la carta, no nos interesa el idioma en que fue escrito, que fue en hebreo o tal vez arameo, no lo sé. No nos interesa cuánto tiempo tardó en llevarle la carta, nos interesa el contenido y la palabra muerte y las acciones que llevaron al rey David a hacer eso y aprender nosotros de lo que le pasó al rey. El rey David, donde quiera que usted va, el rey David es un hombre admirado.
Y ese hombre nació en el año tal vez 1040 antes de Cristo. Estamos hablando 3000 y pico de años en que este hombre nació y estuvo sobre la tierra. Es el rey más admirado por todas las religiones. En el cristianismo, judaísmo, hasta los musulmanes lo respetan como profeta y rey. David fue un hombre que dejó huella en la historia. De los salmos que usted y yo tenemos acá, en la Biblia hebrea, él escribió más de 89, 88 salmos de él. Fue autor. Un hombre prolífero, un hombre de gran meditación, un hombre de tremendo corazón. Es más, David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero mire, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Las glorias que tengamos, lo bueno que hemos sido, cómo nos comportamos, lo que servimos en la iglesia, el tiempo que tenemos de creyente, cómo conocemos la Biblia, esto y el otro, eso no vale nada al momento que nosotros no ponemos guarda a nuestro corazón. Y la Biblia tiene la particularidad tan hermosa que le pone a todos su vida tal como es. La Biblia no lo encubre por ser el rey, como hacían los reyes en la antigüedad. No, rey, no vamos a poner esto de usted, porque ¿cómo quedará en la historia? No, la Biblia lo plantea tal como son los hombres, porque es el corazón de nosotros, y porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Pero ¿quién es David? Vemos allí una escultura de Gian Lorenzo Bernini, que lo hizo un poco después en el periodo del Renacimiento, por ahí, por esa época, y está en la Galería Borghese en Roma. Pero David tiene gran cantidad, y no tengo el número, de obras de arte antes y después de la época del Renacimiento, de autores que pensaron acerca de David, y cada uno con una historia acerca de David. La más famosa que usted y yo debemos saber, ¿cuál es? David y Goliat. Y hay cualquier cantidad de cuadros, esculturas, lienzos, mármoles, frescos, como usted lo quiera llamar, la obra de arte en aquel entonces, plantando un momento en la vida de ese rey tan famoso. Es más, en las casas de juegos, en Las Vegas, sin querer están recordando a David. En las cartas, ese rey que aparece allí es el rey David. No, una reina, no, el rey, te gané. Es el rey David, inspirado en el rey David. El dulce cantor de Israel, su nombre significa el amado de Dios. Es el héroe que venció al gigante. Es el siervo que calmaba el tormento del rey Saúl. Usted sabe que el rey David fue el segundo rey de Israel. El primero fue Saúl. Pero Saúl no fue conforme al corazón de Dios. Saúl se desvió. Saúl tiene todas las características de un hombre inconverso. Hacía lo que quería, aunque al principio él demostraba cierta habilidad y cierta fe en Dios, pero después mostró desobediencia total. Lo cierto es que Saúl fue quitado del trono y David fue puesto, fue ungido. De manera que el profeta Samuel fue el encargado de ungir a David. Cuando esto pasó, Saúl le agarró rabia a David cuando supo que él era el que le iba a heredar o quitar del trono, y él procuraba matarle y se volvió loco, perdió la razón, buscaba matarlo. Pero al principio un espíritu malo vino para atormentar a Saúl, el rey desobediente, y era la dulce canción, el dulce tocar del instrumento de David, aquel jovencito, que calmaba la ira y el tormento del rey Saúl. Y en un momento el que estaba así medio calmado, qué dulcecita esta musiquita tan bonita, estas arpitas tan bonitas. Y cuando abrió el ojo era David, agarró el lanza y se las tiró. Y él pudo esquivarlo. Pero esto es el rey Saúl. Pero David, que ya era rey en potencia, elegido por Dios, era un hombre que calmaba y ayudaba a los demás. Se encuentran historias que son extrabíblicas, que David, cuando niño, rescataba a ovejas de lobos feroces.
y de leones. Pero también nos habla una faceta de David como un hombre con un corazón muy grande, un corazón bondadoso, un corazón misericordioso, un corazón de verdadera amistad. Por eso nos choca la idea de que David llegó a esta etapa de su vida a hacer lo que hizo. Él tuvo una amistad muy hermosa con Jonatán, que era el hijo del rey Saúl. Una amistad cual nunca ha habido. Eran hermanos, aunque no eran hermanos de sangre, se trataban como tal. Héroe fugitivo, incapaz de lastimar a su perseguidor. Usted sabe que David una vez estaba siendo perseguido y él andaba con sus valientes. De hecho eran 30 valientes que andaban con David todo el tiempo. Esos tipos eran graduados en Harvard, eran de alta alcurnia, eran supermillonarios. No, eran gente que habían sido rechazados, gente que tenían deuda, gente que le debía a todo el mundo, pero que eran valientes. Eran llamados los valientes de David. Yo creo que aquí podemos estar muchos valientes de David, ¿verdad? Lo cierto es que cuando él estaba huyendo, él se encerró en la cueva de Adulam. Y allí llegó el rey Saúl, que lo estaba buscando para matarlo. Y esto lo hablamos la otra vez, cuando él estaba sentadito en la piedra. El rey David vino por detrás y le cortó un poquito de su manto mientras él dormía y descansaba. Y después, cuando Saúl salió para seguir buscando a David para matarlo, David se le acerca y dice: mira, rey, oh, ahí está. No, mira, este es un pedacito del trapito de tu túnica. Yo te tenía aquí, Jehová me entregó en mis manos tu vida, pero yo te perdoné. ¿Qué vas a hacer? Y Saúl, caramba, oh Dios, verdad que tú tienes un buen corazón. Y se fue, pero hasta eso le duró poco, pues después siguió buscándolo. Pero también él fue el bienhechor de Mefiboset. Hermano Montaña en estos días habló de Mefiboset acá, que fue un nieto del rey Saúl. Después que David se montó en el trono, las costumbres de los reyes era eliminar a todo descendiente del rey anterior, quitar todo vestigio. Sin embargo, él, por amor a Jonatán, que era su mejor amigo, hijo de Saúl, él encontró a este hombre Mefiboset, que de paso era un pobre hombre. Él mismo se declaró un perro muerto, estaba lisiado de ambos pies y le habían quitado todas sus tierras. Y David, de buen corazón, le perdonó la vida, le mostró misericordia, le mostró gracia porque le dio cosas que él no merecía. Lo trajo a comer a la mesa del rey y lo trató como uno de sus hijos. Fue un tremendo bienhechor. En muchos sentidos, David, el rey, es tipo precioso del Señor Jesucristo. Fue ungido, fue descendiente de Isaí, era el rey de Israel, fue bienhechor con los hombres, era poderoso en batalla, era un hombre que aplicaba misericordia y que vencía. Pero también un hombre que fue traicionado. Pero a excepción de Jesús, jamás en Jesús hubo pecado. Ahí está David. ¿Cómo lo encontramos ahora? Un hombre que tiene un currículum tan perfecto, tan hermoso. Sin embargo, lo encontramos transformado en un hombre hipócrita, injusto, deshonesto, desleal, que manda asesinar a su propio soldado y se ha puesto de parte del enemigo. Jeremías nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No pienses que te conoces a ti mismo. No digas: no, yo tengo control sobre mi vida, eso no me va a pasar a mí. Tengamos cuidado, hermanos, porque el enemigo anda precisamente alrededor nuestro buscando a quién devorar. Y él le gusta, huele, así como cuando... Yo recuerdo que estábamos en una demostración de un curso de primeros auxilios una vez, y estábamos hablando de los ofidios, de las culebras y las serpientes. Se habían traído una serpiente grande. Ellas dicen que algunos dicen que son ciegas, pero que ellas son termorreceptoras. Ellas buscan el calor. Y había en el grupo una señora que estaba embarazada. Imagínense el doble calor. Y cuando pusieron la serpiente, que no era venenosa, pero era de esas grandes, ella enseguida se paró y fue derechito donde estaba ella. Claro, enseguida se paró y gritaron y la sacaron y el Señor la tomó. O cuando usted está en la selva, y yo creo que muy pocos han estado,
Pero normalmente el animal se acerca a un ser humano si anda hambriento por el olor. Y sabe que los animales, los perros, las hienas, los lobos, perciben la adrenalina que usted genera cuando está atemorizado. Y ahí él dice, esta es mi víctima ya. Es muy difícil una persona no sude ni se ponga nervioso cuando tiene un animal ese enfrente, ¿verdad? Pero esto es lo que percibe. Cuando usted mata a una abeja, la abeja bota un olor que pone agresiva a todas las demás. Usted no lo ha sentido. Cuando usted mata una abeja, ese olor fuerte que ella pega, eso atrae a las demás y ahí es donde se me vinieron todas encima para vengar a la que le maté. No, es el olor. Ahora, digo esto, hermanos, porque el enemigo sabe cuál es tu debilidad y mi debilidad. Y anda alrededor buscando a quién devorar. Y una de las maneras más clásicas que el enemigo percibe es el orgullo. La vanagloria, el decir a mí no me va a pasar, no, yo no estoy en ese grupo, eso no me va a atacar a mí, eso le pasa a los demás. Pues precisamente, el que esté pensando así es al que le pasa. Al que piensa estar firme, mire que no caiga, porque el corazón es engañoso. Ahora, ¿quién lo conoce? Yo, Jehová, que escudriño la mente, pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero siguiendo en la lectura de 2 Samuel, veamos un poquito más en contexto lo que le pasó al rey David. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que le pasó? Pero también, ¿qué pudo haberse hecho para que esto no ocurriera? Ya ocurrió, ya está en la historia. Pero nosotros tenemos la oportunidad de aprender de esto para que no nos ocurra a nosotros. 2 Samuel 11, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Hay un pero ahí. Pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Esto está escrito en el Sagrado Libro como una de las, como dije al principio, de las manchas más notables en la vida de este hombre. Y nos enseña, como dice 2 Corintios, que estas cosas se han escrito para nosotros, para nuestra instrucción. Mire qué interesante. El rey David estaba en su casa, no hay ningún problema con eso. El problema es que era en el tiempo que, ¿qué? De guerra. Exacto, el tiempo que salen los reyes a la guerra, él estaba en su casa. ¿Qué pasó allí? No sabemos. Si estaba flojeando, si se quedó viendo televisión hasta altas horas de la noche. Si estaba, no sé, enfermo, no dice la Biblia que estaba enfermo. Lo cierto es que era el tiempo en que salen los reyes a la guerra y David estaba en su casa. Hay una clave de versículos allí que usted va a leer luego. Usted va a subrayar las palabras envió David, envió a Joab, envió a Urías Eteo, envió. Él pensaba que tenía el control. Pero después de todo lo que sucede, el que tenía y tiene el control es nuestro Dios. En el capítulo 12, el versículo 1, usted va a encontrar, y Jehová envió a Natán. Ahí está la cosa. Tú pensabas que tenías tu control. Y a veces nos ocurre, hermano, nosotros no
controlamos nuestra vida. Tenemos el libre o la libre decisión de hacer cosas, pero por eso es tan importante que nosotros recalcamos, es que si Dios quiere, oye, nos vemos el lunes, si Dios quiere. No, Dios quiera o no quiera. Ay, papá, tengamos cuidado. Si Dios quiere, y esto es lo que le pasaba en los Gálatas, aquellos hombres que comerciaban, hacían esto y lo otro, haremos aquello, traficaremos en esta ciudad, ganaremos esto. Necio, tu vida es como una niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, haremos esto y aquello. Lo cierto es que este hombre estaba en pecado. La caída y el pecado no viene de repente. No era que David estaba en lo mejor de su momento y se levantó ese día, yo no voy a ir a la guerra. No. Ya venía una serie de cuestiones. Y hermanos, el Espíritu Santo tan sabio de Dios nos da advertencias. Nos manda semáforos, nos manda algunas banderitas rojas, nos manda precauciones. ¿Sí les ha pasado? ¿Ustedes les pasan cosas? Ese es un aviso. Algunos que no tienen mucho conocimiento bíblico dicen, es un aviso de Dios. Pero sí, el Señor nos habla, nos reprende, nos redarguye, nos frena. Y el Espíritu Santo se entristece cuando decimos o hacemos cosas. Pero debemos ser prestos inmediatamente a confesar y decir, Señor, gracias por no permitirme hacer este pecado. Pero el Señor manda sus ángeles, manda circunstancias, manda a personas, y a veces decimos, no, ¿y este? Que es recién convertido y me va a enseñar a mí. No, yo tengo más tiempo que tú, a mí no me digas nada. Y eso lo huele el enemigo, eso es orgullo y eso es vanidad. Eso lo huele el enemigo y a ese es el que le va a dar una caída fuerte, que el Señor nos libre a todos. Pero mire, él envió a Joab y destruyeron a los amonitas, pero David se quedó en Jerusalén. Ese pero es el pero que queremos nosotros evitar. Versículo 2. Sucedió un día al caer la tarde. Algunos dicen que era una tarde primaveral, muy bonita, tal vez en el mes de febrero, marzo, por allí. Con los tiempos que salen a la guerra, ellos podían guerrear, porque no salían en el invierno. Los enemigos se quedaban uno a cada lado porque era el único tiempo que había tregua por la nieve. Sin embargo, algunos se arriesgaban y ganaban las batallas porque se iban cuando nadie lo esperaba. Pero aquí caía la tarde. ¿Y qué pasó en la tarde? Se levantó David. ¿Y qué estaba entonces? ¿Qué quiere decir que en la tarde se levantó? ¿Estaba durmiendo? Ahora, yo sé que hay hermanos que trabajan de madrugada aquí. Y a veces a mí me ha tocado también y ya está rozando la tarde y yo estoy ahí también, pero él no está trabajando. No había segundo turno, no estaban trabajando la I-95, no había. Se levantó en la tarde de su lecho y el gran cantor de Israel, que te alabaré mañana, tarde y noche, buscaré tu rostro. ¿No vemos que se levantó a orar? Señor, en este día, ¿qué es lo que primero pudiese haber hecho este rey cuyos hombres estaban en batalla? Orar por ellos. Mira, no pude ir porque tenía un ataque de caspa y no pude ir. Pero estoy orando por ustedes, para que sepan, y aquí está la carta, mucho ánimo. No estaba orando ni por su pueblo, mucho menos para él. Estaba desprotegido. Por eso es tan sano, tan sabio, hermanos, orar sin desmayar. Velad y orad para que no entréis en tentación, que fue lo que le pasó a David. Se levantó tarde, no había orado, y entonces en vez de ir a prepararse la arepita, o la pupusa, o el pancito, ¿qué hizo? Empezó a pasear. ¿Y dónde está paseado? Por el terrado. En el terrado, la casa del rey tenía la bendición, la ventaja por ser la casa del rey, que podía contemplar, como estaba en una colina en Jerusalén, todas las demás casas. Y allí él pudo ver, ahí está, por la vista, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ¿por dónde entró la tentación? Por los ojos. Él vio a la mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
Algunos dirán y critican a Betsabé, bueno, ¿y por qué se está bañando desnuda? Porque estaba en su casa y no iba a pensar que el rey, que era el que tenía la casa más alta, iba a estar allí. Él debería estar en la guerra, como quiera que sea. La vio y la codició. Era muy hermosa. Versículo 3, la caída. Envió David a preguntar, ¿qué ha debido hacer y qué nosotros pudimos haber aprendido ahí? Inmediatamente parar y ese Señor, ay, ha visto esto, que Señor, quítame esto, perdón, y anda a hacerte, vamos a leer la Biblia, vamos a otro lado, piérdete de allí. Él se quedó y váyame a preguntar quién es esa mujer. Pero le vinieron, él me envió y le vinieron con la respuesta, le dijo, rey, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ahora, Betsabé también en hebreo es Bathsheba. El nombre significa hija de juramento. En algún juramento habían hecho los padres de ella que le pusieron ese nombre. Bathsheba o Betsabé, hija de juramento. Ahora, le dijeron, es hija de Eliam. ¿Y ustedes saben quién era Eliam? Uno de los guerreros valientes de David. Pero no solamente era hija de Eliam, era nieta de Ahitofel. No lo dice acá, pero lo sabemos por otras partes en las escrituras. Y Ahitofel era uno de los consejeros más sabios que tenía David. O sea, por donde lo viera estaba emparentada. Y de paso, estaba casada. Suficientes razones para decir, stop, echa para atrás, esto es prohibido, no te corresponde, no lo debes hacer, para aquí, tienes suficiente información, tienes todos los semáforos, tienes todas las luces en rojo. Betsabé, de paso era casada con Urías, y Urías, que dicen Urías Eteo, era el hitita. Por cierto que hace años descubrieron hubo una controversia con los hititas, que era esta región de donde venía Urías Eteo, que eso no existía en la Biblia, y lo consiguieron la civilización de los eteos o de los hititas. Lo cierto es que este hombre se había convertido al Dios de los hebreos y servía con todo su corazón a David y a Dios. Era un hombre sumamente fiel, guerrero. Sin embargo, David no le importó esto. Mire dónde puede llegar un hombre caído. Hace años, en otra circunstancia, se preguntó de un cierto señor, caramba, pero este señor es importante en la obra de Dios. Este señor tiene tanta influencia con tanta gente. Este señor, ¿cómo es posible que hizo esto? Este señor hacía esto y esto y esto, que era bueno. Y alguien dijo, sí, pero ahora tú ves a este señor en pecado. El pecado apaña, el pecado tapa, el pecado encochina la obra de que el Señor ha hecho en ti en cualquier momento. Lo cierto es que este hombre, Urías Eteo, era un fiel de David. Eliam era uno de los guerreros de David, junto con su papá, que era Ahitofel. Y Ahitofel era un consejero. Y fíjense, se dice de él en 2 de Samuel, que cuando consultaban a Ahitofel, era como si se consultara la palabra de Dios. Así era el tino que tenía este hombre, muy sagaz. Sin embargo, a David no le importó y dijo, tráigame a esa mujer. Y después que la trae, se consumó el pecado. Dice que la tomó, vino a él, durmió con ella. Algunos dicen y critican a Betsabé. Y puede ser que ella ha podido decir que no, pero imagínense la usanza de aquel momento. Era un rey, la estaba llamando, ¿qué va a hacer? No podía negarse al rey porque la podían decapitar, pero tal vez alguien dirá, bueno, que hubiese muerto decapitada. Pero bueno, usted debió estar allí. Lo cierto es que ella durmió con el rey, y lo que es irónico, ¿sabe? En Levítico 15 se nos habla de las costumbres de las relaciones sexuales en matrimonio. Y después de tener relaciones, se consideraba, cuando había emisión del semen, inmunda o inmundo, y tenían que lavarse y estar separados. Pues se dice que al final ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Este hecho es para enfatizar de que tuvieron relación íntima completa, y luego vemos que ella quedó embarazada. Ahí se consumó el pecado.
Dice en el versículo 11, en el tiempo, David no estaba en el lugar donde debía. Muchas veces las cosas nos pasan por estar en el momento inapropiado, en el lugar no correspondiente. Se llenó de orgullo y él dijo, yo no necesito ir para la iglesia, yo conozco demasiada Biblia. Yo no necesito ir a esa reunión. Yo no necesito hacer esto, o que otro me llame, o que me diga, o que me lea, o que me ore. No, yo lo sé. Este es el orgullo que llevó a David a caer en pecado de esa forma. No estaba orando por la guerra, menos por sí mismo. Y en Gálatas 5:16 nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y esto es para todo, hermano, empezando por mí. Andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, porque tenemos inclinación, tenemos impulsos que nos llevan al pecado continuamente. Y esto es real. El apóstol Pablo lo dice, el mal que no quiero hacer, eso hago, porque encuentro esta ley en mis miembros que me incita a pecar. Pero no todo es malo, porque al final el apóstol Pablo dice, gracias a Dios porque tenemos la victoria por medio de Jesucristo. Si David hubiera tenido su atención donde Dios la quería, nunca la hubiera puesto donde Dios no lo quería. ¿Está viendo eso? ¿Dónde quiere Dios puesta tu atención? Solamente piensa en eso. Proverbios nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto es lo que le pasó a David y nos ha pasado a muchísimos de nosotros. Antes del quebrantamiento es la soberbia. La soberbia lleva al pecado. Primera de Pedro nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda oliendo cuál es tu debilidad. Anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Segundo Samuel, ya leímos esto al caer la tarde, no era aún de noche, estaba durmiendo. Era el amor a la comodidad y al ocio. Mano, y esto nos toca a nosotros. ¿Usted no cree que es más sabroso quedarse un domingo en la mañana en la cama? Durmiendo, qué sabroso. Wow, el único día para descansar. Los demás días me levanto a las 4 de la mañana el domingo. No, es la comodidad. Viendo televisión. O un jueves en el culto. O un miércoles en cualquier otra iglesia. O levantarme tempranito. O en la tarde antes de acostarme. No, tengo mucho sueño. No me da tiempo a orar porque oré y me quedo dormido. Mano, eso nos pasa a todos. Pero debemos luchar con la carne. Amor a la comodidad y al ocio. Nos separan de la voluntad de Dios. También, ojos descuidados. Y no es que un ojo se me está yendo por un lado porque tengo estrabismo. ¿Ok? O que voy al oftalmólogo porque no veo bien. Al contrario, estás viendo muy bien. Ya David había descuidado y no fue por de repente su vida. Proverbio nos dice, y eso lo mencionó mi hermano aquí, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuánto te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Pero David hizo más acciones. Él envió a preguntar por aquella mujer. Le dieron todos los datos y él, sin embargo, la tomó. Fue advertido quién era la mujer, hija de Eliam, nieta de Aitofel, esposa de Urías. Tuvo oportunidades de parar allí, de arrepentirse y salir del pecado, pero no lo hizo. Mire, esto le costó a David muchísimo. El gran costo de su pecado fue que el nombre de Dios fue blasfemado por los enemigos. Oye, este es el rey David, el que escribió tantos salmos, el que habla del Dios de Israel, el que va enfrente de la batalla, el que nos da la libertad y la victoria en todas las batallas. ¿Y esa victoria? Un embarazo no deseado. De hecho, usted sabe que David quiso ponerle el muchacho a Urías. Lo obligó a que fuera a su casa, a estar con su mujer. Oye, lava tus pies y anda a tu casa. Esas eran otras palabras, lava tus pies para que te acuestes en la cama y tengas tus relaciones con tu mujer, como es legítimo. Y él se quedó porque era demasiado valiente y él dijo, irónicamente, lo que David había fallado. Él dijo, ¿cómo yo me voy a ir a la guerra cuando mis hermanos están en la guerra y voy a estar yo durmiendo?
de broma no dijo, durmiendo y levantándome en la tarde sin orar. No voy a hacer eso. Pero casi describió lo que el rey había hecho. Después lo llamó cuando no le resultó la cosa y le invitó a tomarse unos tragos para emborracharse. Y el hombre, en vez de irse a su casa a dormir su borrachera, se quedó ahí en la puerta del rey tampoco. No le funcionó el plan. Pero el asesinato de un confiable amigo mandó a matar el autor intelectual del hecho. Un bebé muerto, porque aquel muchachito que nació murió. Fue parte del castigo por el pecado. Después el segundo muchacho fue Salomón. Salomón fue un hombre que fue muy sabio y fue el sucesor de David en el trono. Sin embargo, el pecado siguió a David, porque Natán le dijo, tu pecado ha sido remitido, ha sido perdonado, pero tu casa no será librada de la espada y las consecuencias están allí. David tuvo mujeres y esas inclinaron su corazón, pero Salomón también tuvo 700 esposas y 300 concubinas que inclinaron su corazón a la idolatría al final de sus días. Su hija fue violada por su hijo. Él violó a la esposa de un amigo tremendo y un fiel servidor de él. Pues su hija Tamar fue violada. Esta hija era la que él tuvo con otra esposa, Maca. Y Amnón, que era medio hermana de ella, se enamoró de Tamara y la violó. Entonces Absalón, que era completo hermano de Tamara, él le cogió rabia a Absalón, su hermano, y lo mató. Violación, traición, homicidio. No os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Un hijo asesinado por otro hijo. Absalón matando a Amnón, quien violó a su hermana. Una guerra civil dirigida por uno de sus hijos. Absalón se levanta a querer quitar del trono a David, a deponerlo. Y sitia Jerusalén. ¿Y sabe quién fue el consejero de Absalón? Ahitofel, que era el abuelo de Betsabé. Eso explica, dicen algunos, por qué Ahitofel se pasó para el bando de Absalón. Porque le tenía una rabia y venganza a David por lo que le había hecho su nieta. ¿Y sabe qué le dijo a Ahitofel a Absalón? Mira, agarra a las concubinas de tu padre y acuéstate con ellas, con todas. Ahí se ve el corazón de venganza. Y lo hicieron en el terrado, de donde David codició. Y allí, enfrente de todo el pueblo, se acostó con las concubinas de David su padre. Y David su padre estaba huyendo, no quería enfrentarse a su hijo, pero sufrió en su corazón la disciplina por ese gran pecado. Pero Ahitofel también, para consumar su venganza, dijo, mira, lo que falta es matar a David, porque él mató al nieto político mío. Cuando él le aconseja, David busca a otro consejero y le dice, mira, anda y métete ahí como espía para saber qué es lo que están haciendo. Este otro espía llega y le dice, cuando dieron la orden de buscar al rey David para matarlo, él se pone y dice, mira, no es sabio porque el rey David es tremendo militar. No vayan ustedes y van a caer en la trampa. Mentira, David está huyendo. Entonces Absalón dijo, estas son palabras sabias. No lo vamos a sacar. Vamos a esperar un tiempito para crear un ejército mayor. Y le dio tiempo al rey David de huir y escapar. Luego que Ahitofel se dio cuenta que su consejo no había sido seguido, ¿qué hizo? Como hizo Judas. Fue y se ahorcó. Un traicionero. Uno que anduvo con el rey. Le traicionó. Y fue y se ahorcó. Un cuadro de Judas. Por eso David está en muchos aspectos tipo del Señor Jesús. Pero un hijo que imita a David en su falta de autocontrol, llevándolo a él y a una buena parte de Israel lejos de Dios. Pero sabe, ante todas estas cosas hay perdón. No importa el pecado.
No importa lo profundo que sea, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y usted dirá, cuando David no había nacido Jesús, pero sabe que Jesús ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Y que cuando ellos aplicaban fe en que Dios le perdonaba, aplicaba la justicia del Hijo de Dios que iba a morir, pero que ya había sido representado en tantos sacrificios que Dios le había mandado a ellos hacer. De manera que Proverbios nos dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. David, mientras estuvo callado, en el Salmo 32, él habla de esa experiencia y él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No prosperé, me sentí enfermo, pero dije, mi pecado te declaré, Señor, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Claro, Natán fue enviado para darle ese empujoncito a David, porque el pecado trae cauterización. ¿Sabe lo que es eso? Cuando usted tiene una herida y le cauterizan, se la queman, hay momentos que ya ni le duele. Bueno, el pecado trae adormecimiento y la gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta que está en pecado, que uno está en pecado. O se siente superior, o se siente con una carcasa. El Señor nos libre de eso. Por eso el mismo salmista decía, enséñame tú, oh Dios, lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Escudriñame, oh Dios, mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que esa sea nuestra oración diaria. Señor, enséñame. Yo puedo estar descendiendo en el camino hacia la caída. Señor, presérvame de caídas. Presérvame de homicidios. Lea, por favor, el Salmo 51 cuando llegue a su casa. Cuando el salmista, después que el profeta Natán le muestra su pecado, él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Y él dice, contra ti solo he pecado. A pesar de que alguien diría, pecó contra Urías, pecó contra Betsabé, pecó contra el pueblo. No, con quien estamos pecando, contra quien lo estamos haciendo, es contra el Señor. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en el juicio. Líbrame de homicidios, dice el salmista. Lea el Salmo 51, que es un cuadro del corazón de David después de la caída, después del pecado. Hay una repetición de mi, oh Dios, tu misericordia, mis rebeliones, mi maldad, mi pecado, yo reconozco delante de ti, contra ti, solo contra ti, delante de tus ojos, Señor, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en el juicio. Mire, solo hay perdón en Jesús. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos por amor a ti y a mí. Hay perdón. Hermano, hermana, si estamos en pecado, tenemos cosas no confesadas, este es el momento. Confiesa tu pecado delante del Señor. Reconócele, no te ensoberbezcas. Y si no eres creyente en Cristo, hoy es la oportunidad. No dejes pasar este tiempo. Dios te está llamando. Amístate con Dios ahora. He aquí ahora el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Predicamos a Cristo muriendo en la cruz del Calvario y su sangre derramada para limpiarnos de nuestros pecados. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué estamos esperando? Estamos con banderas que Dios nos ha dado, con semáforos que Dios nos ha dado, nos ha puesto, con cosas en la vida que decimos, ¿por qué pasa esto? El Señor tiene maneras de hablarnos, de decirnos, pero
¿Sabe qué? El pecado está a la puerta, pero también el sacrificio de Cristo. Mi oración es que cada uno de nosotros pueda en esta mañana reconocer que somos débiles, que no pensemos que somos fuertes para decir, eso no me va a pasar a mí, sino que el Señor nos pueda decir y sintamos lo que Él le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es tiempo de consagrarnos al Señor, de acercarnos más a Él, de dejar el mundo. Todo lo demás no es más importante que el Señor. Cambiemos de prioridad, cambiemos de perspectiva. A los que no son salvos, terrible cosa es enfrentarse al Dios vivo cuando no tienes a Cristo como Señor y Salvador. Los que somos salvos, se nos pide que sigamos consagrándonos al Señor. Dice el escritor de este himno: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. El coro dice: lávame en tu sangre, oh Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo pueda ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Toma, oh Dios, mi voluntad, hazla tuya nada más. Toma, sí, mi corazón, y tu trono en él tendrás. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes dedicar yo los quiera a ti, Señor. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder sean usados en tu honor. El Señor te bendiga, nos bendiga a todos y Él bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por lo que encontramos en tu bendita palabra. Gracias por estas grandes cosas que fueron escritas por estos hombres, cosas fabulosas, tremendas, pero también cosas tristes. Tú pones la verdad en lo absoluto como es tu palabra, para que aprendamos. Como el rey David fue tremendo hombre tuyo, es un tremendo hombre tuyo que está en tus moradas y le conoceremos. Es un hombre que estando en la tierra fue conforme a tu corazón, pero tuvo este desliz, este pecado, este asesinato, este adulterio, esta volteada de corazón por causa de su orgullo, de su descuido. Señor, que podamos aprender como creyentes que el pecado está a la puerta, que el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Queremos consagrarnos a ti, Señor, y que si hay algún pecado, alguna situación en nuestras vidas que no anda bien contigo, Señor, que esta sea la mañana en que podamos decir: Señor, me consagro a ti, entrego mi vida a ti, Señor, quiero servirte con todo mi ser. Que los demás puedan leer en mí como carta que soy un hijo tuyo, una hija tuya que quiere proclamar las virtudes de aquel que me llamó de las oscuridad, de las tinieblas, a tu luz admirable. Señor, permite que lejos de ser una carta de terror, de muerte, de atemorización, que seamos cartas leídas por todos los hombres que demuestran que tú eres un Dios de amor. Gracias, Señor. Suplicamos por los que no son salvos, que hoy sea el día aceptable, que ellos puedan reconocer su condición de pecador o pecadora perdida y puedan echar mano de la vida eterna, aceptando y confesando a Cristo como su Señor y Salvador, y que en su sangre hay perdón, y que Él murió y resucitó conforme a las Escrituras para pronto volver a recoger a los que le esperamos. A ti sea la gloria, Señor. Gracias por este día. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.